Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan. Y aquí estamos en una emisión más de Torre Médica. Hoy platicaremos más a detalle sobre la insuficiencia venosa, mejor conocida como varices. Ese aspecto diferente en la estética de nuestras extremidades, tanto en hombres como en mujeres. Pero ¿qué dicen los expertos? ¿Cómo tratarlas y cómo ha evolucionado el manejo en ellas? Lalo, ¿qué hay para hoy? Cuéntame. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el Dr. Jaime Luis González hablando sobre las causas y consecuencias de las varices. También estará la doctora Anaí Camacho platicando sobre la importancia de los estudios de imagen como apoyo para este tipo de patologías. No te pierdas Torre Urbana, ¿sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Bienvenidos! Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, con este tema que en lo particular, doctor Julio, a los caballeros también podemos sufrir de varices. Así es, Lalo. Nuestro auditorio tiene que entender que este problema, obviamente la mujer le da más importancia por ese aspecto que mencionábamos en el intro del programa. La estética en la mujer le llama más la atención, pero a ambos nos puede afectar. Y este tipo de problemas puede llevar a consecuencias serias que pueden poner en riesgo hasta nuestras extremidades. Obviamente, esto es algo que atendido de manera temprana, haciendo los ajustes correctos en el manejo médico, puede cambiar el pronóstico. ¿Pero qué sabe la gente? ¿Le parece si vamos a esto? Vamos. Las mujeres son más propensas a la insuficiencia venosa que los hombres. Los síntomas de esta enfermedad aumentan con la edad. Además, si en su familia hay antecedentes de varices, se corre mayor riesgo de sufrir insuficiencia venosa. De no tratarse a tiempo, podría generar una trombosis venosa profunda, es decir, la presencia de un coágulo de una vena profunda por lo general de las piernas. Este coágulo se puede desprender y desplazarse por el torrente circulatorio venoso hasta el lado derecho del corazón, del cual pasaría al pulmón y obstruiría las arterias que se encuentran allí, causando una embolia pulmonar. Al respecto, las personas opinan lo siguiente. Ezequiel, ¿has oído hablar sobre las varices? Sí. ¿Qué es lo que sabes al respecto? Que se ven feas y que podrían ser dañinas para algunas personas. ¿Sabes que a los hombres también nos pueden dar varices? Sí, claro que sí. ¿O ¿sabes con quién se tratan? ¿Con qué médico se tratan las varices? No lo sé. Pues en hombres y mujeres, que generalmente es por la alimentación, el sedentarismo y problemas de la circulación. Depende también de los hábitos alimenticios y del estilo de vida que lleve cada persona. Pues simplemente que es una congestión de sangre en las venas. Perfecto. ¿Sabes que a los hombres también nos pueden dar varices? Sí. ¿Sabes con qué médico se tratan? No. Solamente que son una enfermedad de las piernas. ¿Sabes que le puede dar a hombres y a mujeres por igual? No lo sabía. ¿Sabes que, por ejemplo, sabes con qué médico se tratan? No. Lalo, el salir a la calle es muy importante porque creo que la gente, además de que ya identifica que estamos haciendo una labor con todas las personas, pero saber que la gente tiene una noción, creo que hay alguna gente que ya identifica Torre Médica y se da cuenta, pero que el experto les dé más a detalle y que la gente tenga la intención de ver estos programas para que sepa y que esté informada, como lo que tú recabaste hoy, que la gente tiene una idea, pero no sabe en qué momento y con quién acudir. Hoy se estarán platicando de datos muy interesantes, doctor Julio, del antes y el después de los tratamientos clínicos de este tema, así es que vale la pena que se queden. Así es. Y también queremos invitarlos para que los martes, ya lo sabe, cotorreando en la torre, en Éxtasis Digital, a través del 105.9, en HK, en el 960 y por supuesto, iniciamos. Torre Médica. Torre Urbana. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con un buen amigo, alguien de casa, el doctor Jaime Luis González. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal, Julio? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido de estar en tu programa el día de hoy. Pues platicando en un tema, el doctor Jaime es cirujano vascular.
y hablábamos de la importancia de atender de manera oportuna algo conocido como insuficiencia venosa, y la gente lo conocemos también como problema de varices. Así es, mi Julio. La varices es un problema muy común dentro de la sociedad, un poco más frecuente en mujeres que en hombres por la exposición a hormonas. Las varices se entiende que es la dilatación anormal y disfuncional de las venas, generalmente de las piernas, que causa una alteración en la actividad cotidiana de la persona. Una vez que causa una disfunción, otras personas lo buscan por una alteración estética. Entonces, cuando empieza a ocasionar problemas en las piernas, el paciente empieza a presentar síntomas, alteraciones en su vida cotidiana, y es cuando acuden con nosotros. Creo que a veces te tocará y lo experimentarás, que de repente visitaron otros especialistas porque empezaron con problemas de inflamación o retención de líquidos en las extremidades, y ya fueron con el internista, con el de los riñones, con el endocrinólogo, pero resulta que el problema es un problema circulatorio. Yo siempre les hago una pregunta muy crucial, y yo creo que vas a coincidir con ese razonamiento. Le pregunto que si el edema es simétrico o es asimétrico. Cuando la gente hace el comentario de si en las dos extremidades se le hinchan de manera proporcional y no es así, siempre pensamos de manera cardinal que el problema puede tener un patrón circulatorio hasta descartarlo, ¿cierto? Así es. De hecho, el edema de la insuficiencia venosa crónica, en este caso, generalmente es un edema bilateral, es de las dos piernas, y una alteración muy común en la piel es el cambio de coloración. Hay un cambio de coloración, una piel más oscura, hay una piel más gruesa, a eso se le conoce como dermatitis ocre, y es una manifestación en un estadio clínico de la insuficiencia venosa, y el paciente dice, bueno, pues traigo manchada mi piel en el tobillo, acuden con el dermatólogo. Van con el dermatólogo, y a veces hay dermatólogos muy profesionales que dicen, no, este no es un problema de la piel, es un problema secundario, pero el origen es vascular. Y es cuando el dermatólogo lo deriva con nosotros, y efectivamente la dermatitis ocre es un precedente a la úlcera varicosa, que ya estamos hablando de un estadio moderado en la enfermedad de la insuficiencia venosa. ¿Estás de acuerdo conmigo, Jaime, que muchas veces llegan de forma tardía los pacientes con el cirujano vascular, que maneja también de forma clínica al paciente antes de contemplar si el paciente justifica o no el ser sometido a una intervención quirúrgica? Sabemos que el apoyo y el soporte con estudios de imagen puede cambiar mucho la directriz del manejo. Tocaba una parte importante contigo antes de entrar a cuadro y entrar más a detalle con esto. Mucha gente acude con medicinas alternativas para recibir terapias, escleroterapias, y creo que no llegan al trasfondo y no llegan a resolver de forma directa. Les importa más el aspecto estético de esas pequeñas telarañitas que se encuentran en las mujeres en las piernas y que sienten que les afea, pero que no han buscado cuál es el origen primario, ¿no? Ese punto, Julio, que tocas es muy importante, porque generalmente las pacientes tienen un problema de insuficiencia venosa, a veces no tienen síntomas, solo tienen las famosas arañitas, las cabezas de medusa en las piernas, no les gusta cómo se ven, van con médicos alternativos, como tú dices, no son especialistas, no son angiólogos, no son cirujanos vasculares, y el tratamiento pues sí va a cambiar. Les ofrecen escleroterapia, les ofrecen otro tipo de medicamentos que a final de cuentas, dependiendo del estadio clínico en el que esté esa paciente, es el tratamiento que debe recibir. Cuando tenemos una insuficiencia venosa moderada y nosotros tenemos la disertriz en si la operamos o le inyectamos esas varices, tenemos que apoyarnos de un estudio ultrasonográfico, que es el que a nosotros nos va a determinar si realmente el paciente se va a curar con inyecciones o se va a curar con una cirugía de varices, ya sea una safenectomía convencional o una radioablación por radiofrecuencia, que es la cirugía láser. Es una cirugía que de alguna manera no es que viniera a suplir a la safenectomía, que parecía, si bien un procedimiento un poquito más cruento desde el punto de vista clínico, la safenectomía ha cambiado mucho, ha migrado la recuperación. La medicina ha evolucionado, Jaime Luis. Yo creo que esa parte no ha sido la excepción en la terapia vascular, y obviamente la terapia endovascular, que hoy el cirujano vascular y obviamente la medicina en su parte clínica le permite tener una reintegración y una funcionalidad, Jaime. Así es, de hecho la cirugía endovascular pues es lo más nuevo, lo más novedoso, también hay que decirlo, es lo más caro,
pero es prácticamente menos estancia hospitalaria, mayores beneficios, más estético. Entonces eso es algo de lo que no todos los pacientes son candidatos, hay que mencionarlo. Hay pacientes que tienen una insuficiencia venosa crónica ya severa con múltiples varices muy prolongados, muy grandes. Esas no son candidatas, eso lo tenemos que revisar mediante el ultrasonido. Una vez que tenemos el estudio de ultrasonido, nosotros vamos a ver algunos datos muy importantes que lo va a mencionar la doctora Naim más adelante, y en base a eso determinamos si realmente el paciente va a tener una resolución de su enfermedad con la escleroterapia o si vamos a ayudarle mediante la cirugía convencional o cirugía láser o cirugía endovascular como la conocemos. Entiendo que los estudios de imagen son estudios que soportan en buena medida la determinación de algo quirúrgico versus algo no quirúrgico. Algo que es muy importante y creo que parte del manejo, y lo he mencionado en otras ocasiones y en otros programas, el uso compresivo por parte de las pacientes o de los pacientes, ya sean hombres o mujeres, se ha perdido conforme se fue dejando de utilizar la media en la mujer. Los problemas circulatorios se fueron agravando. Creo que esa parte es coincidente y que obviamente la gente se autoprescribe una media, creen que esto es como algo ordinario. Me dijeron una media y yo fui y compré una media. Cada quien tenemos una media de acuerdo a nuestras necesidades físicas y clínicas. El tipo de compresión mediana, esa característica. Hay aspectos de medición que ustedes como especialistas deben de marcarle al paciente. ¿Qué aspectos son importantes en ese sentido? Así es, inclusive son aspectos clínicos y paraclínicos. En los aspectos clínicos generalmente hay que medir, tenemos unas cintas métricas que vamos a ver cuánto le mide la pantorrilla, el tobillo, por encima, el muslo por encima de la rodilla y la parte más proximal, y en base a eso vamos a determinar el tipo de pierna que tenemos en la paciente, y es así como se mandan a hacer medias de compresión personalizadas y dependiendo gradualmente a lo que necesita ese paciente. Esa es la característica clínica, y la característica ultrasonográfica nos va a decir el grado de insuficiencia que tiene esa pierna, esa vena safena mayor, esa vena safena menor, y a qué nivel está el problema, si el problema está perimalleolar o alrededor de los tobillos o está por encima de la rodilla. Eso también lo tomamos en cuenta para el momento de mandar a hacer una media de compresión y que sea lo más funcional posible para la paciente. Son aspectos que a veces, y de verdad, lo vuelvo a comentar porque muchas veces el comportamiento de parte del paciente es el fenómeno de la autoprescripción. Creemos que lo que le funcionó a la vecina me tiene que funcionar a mí. Aparecen los productos milagros a través de publicidad televisiva, por publicidad en redes, y obviamente la gente cree que el autoprescribirse es la mejor alternativa. La evaluación por un especialista de esta área cambia mucho la perspectiva, porque el aspecto educacional, hablar de aspectos de cambio al estilo de vida, el hábito del tabaco, el hábito higiénico-dietético, el hábito de la actividad física y deportiva. Todo individuo que se integra a una actividad física paulatinamente y evaluado por un especialista, le va a mejorar su condición circulatoria, sí y solo sí, ¿verdad? Completamente. De hecho, ya existen guías internacionales en el diagnóstico, manejo y tratamiento de la insuficiencia venosa, donde ahí nos marca la pauta de cómo va a mejorar ese paciente, cómo va a tener un mejor resultado en menor tiempo y de alguna manera pues iniciar con lo más básico. En cuanto a la insuficiencia venosa crónica, tenemos diferentes clasificaciones que nos dicen a grandes rasgos si es leve, moderado o severa ese tipo de insuficiencia, y en base a lo que presente la paciente o el paciente es el tipo de manejo que le vamos a dar. El tipo de manejo también se puede dividir en tres fases. La primera fase sería un manejo con medidas higiénico-dietéticas o medidas de higiene venosa. El paciente empieza a hacer ejercicio, empieza a bajar de peso, nos ayudamos del nutriólogo, nos ayudamos del internista para el control metabólico, y ese es el primer paso que tenemos que dar con ese paciente para iniciar, para llevarlo hacia la salud vascular de sus piernas. El segundo paso, bueno, dentro del primer paso sería eso, medidas higiénico con medicamentos venotónicos que ayudan a fortalecer la capa muscular de la vena y de esa manera ayuda a fluir mejor la sangre hacia la parte superior de su cuerpo. La segunda fase sería la escleroterapia. Existen diferentes medicamentos que nos sirven para combinarlos con otras sustancias, inyectarlas a las venas directamente, y eso ocasiona una esclerosis o una trombosis química dentro de la vena se oblitera
oblitera y deja de haber sangre en esa zona del cuerpo. Al no haber sangre, ya no hay sangre estancada, ya no hay distensión de la vena, ya no hay insuficiencia valvular, las valvas completamente se compactan, y de esa manera es como funciona la segunda fase. Y por último, la tercera fase, que es cuando ya requiere cirugía el paciente, se divide en dos: una cirugía convencional, que es la cirugía abierta que hemos conocido a lo largo de todos los años, y la cirugía endovascular, que se conoce como cirugía láser, pero es una radioablación de safena, y de esa manera podemos hacer un procedimiento endovascular mínimo invasivo que tiene menor tiempo de recuperación y mejores resultados en pacientes seleccionados. Esa parte de la medicina que has mencionado, en la parte quirúrgica es donde la gente tiene mucho como que el miedo, la reserva de no llegar a una condición de este tipo, pero si no pasa por una evaluación completa, no puede decir si el paciente es candidato o no. Y la gente empieza a vivir fenómenos de disfunción, ¿sí? Claudicación, dolor, pesadez, cansancio, que el calzado llegue a un momento del día en el que ya sea insoportable para ellos, porque obviamente esa misma condición de insuficiencia hace que el pie se hinche o se edematice de manera severa y el paciente empieza a sentirse incómodo al paso del día. El paciente que no es evaluado podría tener una condición que solo con un manejo clínico apropiado, ya sea farmacológico, mixto en un momento dado para el paciente, pero muy importante que el paciente reciba un manejo integral. El paciente con riesgos metabólicos por hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, son pacientes con más alto riesgo, Jaime. Esa parte yo creo que es importante que el auditorio que nos hace favor de vernos a través de la pantalla entendamos que solo un especialista puede definir, en combinación a veces de algunas otras áreas de la medicina, como es la nutrición, la medicina interna y obviamente el aspecto en el que el paciente entienda que no se puede autoprescribir, que no se debe autoprescribir y que todos los productos milagros que a veces vemos a través de medios, redes y espacios no son la mejor alternativa, pero a veces nos dejamos enganchar por lo que un comentario, que a veces mal fundado, permite. Yo creo que esa parte es muy importante que la dejemos plasmada, Jaime. Y te invito a que te quedes en la sección de mesa de conclusiones para participarles al auditorio la relación que existe en el apoyo imagenológico, la participación tanto en un acto quirúrgico como en la evaluación por etapas para definir qué severidad tiene en un momento dado un padecimiento de insuficiencia venosa. ¿Te quedas conmigo? Así es, Julio. Nos quedamos. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los moretones de las piernas son siempre más grandes, visibles y tardan más tiempo en irse? No solo es una sensación tuya, es una realidad, ya que la circulación de la sangre en las piernas es menor que en otras partes del cuerpo, por lo que la recuperación del aspecto habitual de la piel puede tardar más días de los deseados. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón, Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776.
Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, tu amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cómo cuidar tus piernas? Reduce el consumo de café a 1 taza al día. Las bebidas negras son las enemigas principales para lucir una piel sana. Deje el cigarrillo. El tabaco tiene efectos negativos en los capilares y la circulación de la sangre, por lo que se pueden presentar inflamaciones en las piernas y aparición temprana de estrías y celulitis. Dile adiós a los azúcares refinados y a la comida chatarra. Prefiere el dulce de las frutas y la comida menos procesada. Las frituras, por ejemplo, tienen radicales libres que aumentan las toxinas. Evita el estrés. Las situaciones tensionantes aumentan el cortisol, una hormona que colabora en la acumulación de la grasa y que se hace más evidente en las piernas, porque como ahora es bien sabido, las emociones se reflejan en varias partes del cuerpo. Usa ropa cómoda. Las prendas muy apretadas constriñen la circulación y pueden favorecer la celulitis. Realiza ejercicios aeróbicos y cardiovasculares. Trota, patina o baila. Consume alimentos con antioxidantes. La berenjena, por ejemplo, ayuda a reducir las toxinas del organismo. Las verduras y las frutas en general contienen grandes cantidades de antioxidantes. Utiliza cremas anticelulitis y reafirmantes. Si te las aplicas con constancia, podrás ayudar a borrar la famosa piel de naranja. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, un programa de especialidades. Hoy, con pura gente bonita de casa. La directora de la unidad de imagen del Centro Riñón Guadalajara nos hace el honor de acompañarnos hoy. Hola, Nay, ¿cómo estás? Hola, Julio, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Pues ya platicábamos al principio de esta entrevista con el doctor Jaime Luis la importancia que tiene el soporte imagenológico para hacer una diferenciación clínica y obviamente marcar en qué momento el paciente es candidato para un acto o una intervención quirúrgica. El apoyo imagenológico, Nay, que el paciente requiere mediante un ultrasonido Doppler de las extremidades, que creo que es el estudio que más a fondo se realiza. Sé que es un estudio laborioso, minucioso, que puede permitir hacer un diagnóstico definitivo. ¿Y qué nos arroja como información? Bueno, Julio, mira, para que tu auditorio conozca un poquito, el ultrasonido es una herramienta básica, fácil de llevar a cabo y que todos los pacientes pueden acudir a cualquier unidad de imagen a que se le realice sin necesidad de una receta, es de bajo costo y no es invasivo. Entonces es una herramienta muy noble. Yo en particular en la unidad de imagen del Centro del Riñón tenemos un equipo donde realizamos los estudios. El equipo es de última generación. Tenemos transductores especiales porque eso es importante. Si alguna persona desea realizarse este tipo de estudio que es más específico, como tú ya lo mencionaste, es un Doppler color. O sea, vamos a llevar a cabo una herramienta adicional a un estudio convencional de ultrasonido nada más en escala de grises. Doppler color quiere decir que vamos a observar los vasos, vamos a aplicar esta herramienta para que nos pinten los vasos sanguíneos, ya sea de algún órgano, en este caso, bueno, de las extremidades inferiores. Para que sepan un poquito, se utiliza un ultrasonido, un transductor en el ultrasonido que es de banda ancha y de baja penetración. ¿Para qué? Para que tenga más sensibilidad a la hora de ver las estructuras vasculares. Normalmente las piernas cuentan con un sistema venoso superficial y uno profundo. Cuando los pacientes tienden a ser como un poquito más corpulentos, con una piernita más gruesa, los vasos sanguíneos suelen estar un poquito más profundos. Pero entonces la facilidad que te da el transductor para penetrar o para dejarlo superficial cuando son lineales y de banda ancha, esto te favorece muchísimo porque el Doppler es muy sensible al movimiento y a la hora de realizarlo y de utilizar su herramienta, pues debe de ser un operador
altamente capacitado para que lo pueda realizar. Es un estudio minucioso, dura aproximadamente 40 minutos, 1 hora. La regla dice que lo debes de hacer con el paciente de pie y acostado. Sinceramente yo, para fines prácticos, siempre lo realizo con el paciente acostado, porque casi siempre este estudio lo realizas en pacientes adultos mayores, que normalmente se suelen cansar con la posición, entonces no te toleran estar o todo el tiempo de pie o a veces todo el tiempo necesitas ponerlos boca abajo, algunos no logran ponerse boca abajo, entonces los pones un poquito de lado, te vas haciendo ahí las mañas para poderlo realizar y que el paciente se sienta cómodo y sobre todo que no sea cansado para él. Tú hacías mención a algo que es muy importante que yo creo que el auditorio tiene que tener en cuenta, y yo creo que cuando entremos a la sección de conclusiones con el doctor Jaime Luis, esto es operador dependiente. Así. Y la gente que tenga la habilidad clínica para hacer una evaluación detallada, existen en el ámbito de la radiología y la imagen especialistas que se van volviendo más hábiles en este procedimiento. Tú hacías mención que debes de hacer algún proceso de adaptación para que el paciente añoso, el paciente adulto mayor, le busques la posibilidad de ver a detalle esa afectación vascular y que obviamente se convierte en la herramienta funcional para, en este caso, para el cirujano vascular o el angiólogo, que le permite hacer una diferenciación. Pero unas manos que no tengan la experiencia clínica, el que le llegue a sus manos un resultado que no le ofrezca la cantidad de información, que no revisó a detalle a los aspectos clínicos, y lo digo por lo que vivo yo en mi quehacer profesional en el día a día, esa diferenciación de las manos con la experiencia, el saber medir, el tener el transductor apropiado. Yo creo que cuando alguien se dedica a la imagen, pero cuando lo hace ligada al área vascular, yo creo que le da mucho el valor agregado para el especialista, quién lo realizó. El angiólogo que ve un estudio de alguna unidad que no ofrece la experiencia o el expertise de haber hecho los suficientes estudios para poder hacer una diferenciación, no se queda conforme con el estudio, y es por eso que a veces el angiólogo los dirige, o el cirujano vascular los dirige con alguien en particular para poderle dar este valor, este peso, este valor agregado al estudio, para no tener que estar repitiendo estudios y convirtiendo al paciente en un gastar de manera innecesaria, direccionar con el especialista. Entiendo que por la cantidad de estudios, el Centro del Riñón Guadalajara cuenta con especialistas de esta área, cuenta con el equipo y la unidad de imagen, con el equipo apropiado de última generación. No se trata solamente de hacerle ver al paciente, sino que un estudio bien realizado le puede cambiar el estilo de vida a las personas. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que es bien importante hablar el mismo idioma, porque muchas veces uno como radiólogo no tiene contacto con el clínico, y a la hora que tú expresas o realizas una interpretación, el clínico como que o no te entiende porque no sabe por dónde, cómo lo hiciste, por dónde llevaste tu interpretación. Entonces, algo que a mí me gusta es que hacemos mucha correlación clínica radiológica, en particular tu servidora, con todos los médicos que me refieren pacientes, porque a fin de cuentas yo soy una herramienta de apoyo para todos ellos. Entonces es bien bonita la comunicación que yo tengo, el lenguaje que utilizamos, y yo ya sé por dónde tengo que dirigir mi estudio para que ellos puedan tener un diagnóstico adecuado para darle el tratamiento correcto a sus pacientes. Esa parte que tú dices es medular. En un equipo de profesionales donde somos muchos especialistas y subespecialistas, pero donde no existe una vía de comunicación abierta, se interrumpe esto, y obviamente tú ya sabes que el doctor Jaime Luis, que te pone en una receta, solicito estudio de Doppler de ambos miembros pélvicos, y yo sé que es muy cansado y que programas una pierna un día, otra pierna otro día, para que el paciente pueda descansar de la posición tan incómoda que en un momento dado se le tiene que someter para realizar el estudio, pero que sea confiable, porque el mismo cansancio lleva al paciente a un hastío y a una fatiga, pero que sabe que cuando llega o retorna al estudio, solo de ver la extremidad, sabes lo que Jaime está buscando en el paciente, ¿cierto? Sí, mira, déjame te explico un poquito el por qué el estudio es tardado y es cansado para los pacientes. Yo hago una valoración integral tanto de los dos sistemas venosos, superficial y profundos en las piernas. Entonces, tienes que valorar lo que es el calibre del vaso, le llamamos en longitudinal,
y en transversal, ¿no? Entonces tú tienes que estar moviendo tu transductor en ambos sentidos para ver el calibre del vaso, ver su permeabilidad en tiempo real, cómo va pasando el flujo de la sangre a través del vaso sanguíneo, medir las paredes del vaso, saber si son compresibles. Yo hago unas maniobras de compresión para ver si el vaso comprime o no comprime. Muchos pacientes cuando traen datos de trombosis, porque no solo hay insuficiencia en las piernas o en el sistema venoso, sino también puede haber trombosis. Cuando hay un trombo, ese vaso no se comprime. Las venas tienen la particularidad que las puedes comprimir. Entonces, al no haber una compresión, cuando el trombo es muy agudo, a veces por ultrasonido no lo ves, pero sin embargo, el dato es importante, que el vaso no se comprime. Tú dices, ¿sabes qué? Aquí está teniendo un problema. El paciente trae la pierna edematizada, hinchada. Entonces, todos esos datos tú los vas tomando en cuenta para poder hacer tu diagnóstico. Y aparte, les pido algo que se llama Valsalva, que es como hacer una especie de pujido, como si estuvieran estreñidos, así les digo yo para que me entiendan. Es un pujido sostenido. Cuando dura más de 3 segundos y la sangre se regresa, ahí es cuando estás hablando de insuficiencia y puedes decirles, ¿sabes qué? Tú tienes una insuficiencia grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de la cantidad de sangre que se regresa. Ahí lo que valoramos son las válvulas. Las venas tienen unas válvulas para ayudar al retorno de la sangre hacia el corazón. Entonces, cuando estas válvulas están insuficientes, no se cierran a la hora de que el paciente hace el esfuerzo, y entonces es cuando la sangre se regresa, y ahí es donde nosotros medimos el grado de insuficiencia que tiene el paciente para hacer el diagnóstico. Después de esta explicación, me refuerzas más lo que te decía de la importancia que tiene que el radiólogo especialista, y que vamos de alguna manera puliendo en este proceso. Decíamos en un principio de la entrevista, el grado de procedimientos que tú haces, diagnósticos, a lo largo de tu desarrollo profesional en años, te va convirtiendo en experto en diversas áreas. Y obviamente en el Centro del Riñón Guadalajara, en la unidad de imagen, pues algo de lo que vemos cotidianamente son problemas circulatorios, porque están ligados de manera importante a los diversos padecimientos metabólicos que llevan a los pacientes. No solo vemos padecimientos renales, no solo vemos padecimientos cardiológicos, vemos padecimientos vasculares que de alguna u otra manera nos han ido convirtiendo en una unidad y en un centro de referencia a nivel local y obviamente a nivel nacional, y afortunadamente para nuestra experiencia profesional a nivel internacional, porque mucha gente nos visita de diversas partes del mundo. A nuestros paisanos que nos hacen el honor de vernos a través de Sky, que es un sistema de televisión de paga, llegamos hasta lugares en la Unión Americana, en la que hemos visto por ahí en las redes sociales que comparten sus comentarios y que nos platican más a detalle. La verdad, ese tipo de experiencias te las comparto, que la gente, nuestros paisanos, levantan la mano al ver un programa de su gente, y que se dan cuenta que de alguna manera nuestro estado, Jalisco, ha sido pionero en algunas cuestiones de este tipo, y la más importante, en informar a la gente que el diagnóstico apropiado por un especialista, por un buen profesional de la salud, y creo que los años que tienen ya de experiencia como radióloga no son pocos en el sentido de la cantidad de pacientes que nos ha permitido ver a través del Centro del Riñón Guadalajara, y tener siempre y estar a la vanguardia en tecnología de punta. Yo te invito a que te quedes conmigo para que compartamos con el doctor Jaime Luis en la sección de mesa de conclusiones y poderle decir cómo se unen las especialidades para poder trabajar y darle una mejor calidad de vida a las personas. ¿Me acompañas? Claro que sí, con mucho Continuamos gusto. en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada.
Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El Dr. Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis, 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Muchos trabajos, viajes u horarios escolares te mantienen sentada por horas sin poder estirarte. Pero estar así por más de 8 horas puede ser peligroso. Toma un descanso cada 4 horas para que tus músculos se relajen y renueves la circulación de la sangre, evitando así la insuficiencia venosa. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, un programa de especialidades. Gracias por continuar con nosotros. A los dos, gracias por quedarse a compartir en esta sección tan importante que es la Mesa de Conclusiones, en donde buscamos dejar la parte más importante que las entrevistas dieron a través de la combinación de las diversas áreas que participan en los temas de interés general. Hablábamos ya sobre el problema de insuficiencia venosa y obviamente la importancia que tiene la imagenología en el soporte diagnóstico y su manejo. A ver, Jaime Luis, te voy a dejar a ti que me permitas al auditorio hacerle ver cómo interactúa la radiología en el área de la cirugía vascular y la angiología. Claro que sí, Julio. Fíjate que es algo muy importante. De hecho, yo en lo personal digo que es lo más importante en el diagnóstico, manejo y prevención de las varices, en este caso el ultrasonido Doppler. Porque el paciente llega a nuestra consulta, hacemos una historia clínica, una exploración física, hacemos una transiluminación infrarroja con unos dispositivos para ver el grado, el tamaño, la localización de las venas o las varices en las piernas, pero llega un punto donde nuestra consulta queda limitada para saber determinar si ese paciente se necesita una cirugía para retiro de varices o necesitamos escleroterapia o nos quedamos simplemente con medicamento, medidas de higiene venosa y con eso se va a resolver el problema del paciente. En este caso nosotros solicitamos un ultrasonido Doppler, damos la solicitud, la enviamos al paciente con un médico radiólogo y él es el que se encarga de determinar exclusivamente unos parámetros que nosotros necesitamos para determinar el grado de insuficiencia y qué es lo que le va a resolver el problema a la paciente. Y qué bueno que dijiste y que tocaste eso. Tú mandas a un paciente con un especialista. Hablaba de algo muy importante. Las unidades de imagen y diagnóstico, sé que para los especialistas de tu área, el soporte de quien haga el estudio va a cambiar mucho en ti, la confianza, la confiabilidad para poder decir si las manos, tomando en cuenta que el ultrasonido del que tú hablas, el ultrasonido Doppler, como seguramente estarán viendo algunas imágenes de apoyo en pantalla, le permiten al paciente
tener una diferenciación si requiere o no de una intervención quirúrgica. Y hacía la doctora Anaí en su entrevista unas apreciaciones muy valiosas. El hecho de hacer un buen protocolo, ¿sí?, durante todo el estudio te puede hacer a ti confiar o no confiar en un estudio bien realizado. Claro que sí, Julio. Algo muy importante que acabas de mencionar, recordemos que el ultrasonido es dependiente de quien lo hace. Entonces, un ultrasonido va a depender de médico, radiólogo a otro, también pueden cambiar los resultados de este estudio. Entonces, nosotros a veces vamos conociendo el resultado, la manera de trabajo de 1, 2, 3 médicos, y en base a quién haga el mejor protocolo, el mejor resultado, el mejor prácticamente descripción de resultados de este estudio, es con el que más o menos tenemos afinidad. Hay comunicación, en este caso del cirujano angiólogo con médico radiólogo, sabe que le envío a este paciente, tiene los datos clínicos del mismo y lo que yo necesito saber son estos datos. Y en base a eso, el médico radiólogo ya tiene un apoyo de lo que necesita el cirujano para determinar si se va a operar o no ese paciente, y en base a eso es lo que nos van a reportar ellos a nosotros. Entonces, la comunicación efectiva entre el cirujano angiólogo y el médico radiólogo es lo más importante para no andar perdidos en qué vamos a buscar en la insuficiencia venosa de ese paciente. Así es, tuvo Anaí un comentario que yo creo que vale la gente la pena entender, que un centro o una unidad diagnóstica, la gente dice, es que yo fui a donde me hicieron un ultrasonido y bueno, tomé un directorio telefónico de los lugares para hacer y pregunté cuál era el más barato. Esa parte yo entiendo que la salud representa una de las mejores inversiones y la mejor inversión que puede haber es la recuperar un estado de salud. Decías que la tecnología de punta permite hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo lo podemos explicar al auditorio para que entienda que un equipo con todas las herramientas que tú necesitas y más en un área como es la cuestión circulatoria? Sí, fíjate, como yo te comentaba, el ultrasonido es de fácil acceso para los pacientes, ¿no? Pero en particular, algo que los pacientes siempre buscan, pues es la economía. Y el ultrasonido Doppler, por lo que te estuve comentando de lo laborioso, meticuloso y todo lo que tienes que explorar en el paciente, es uno de los, dentro de la rama del ultrasonido, de los más costosos. Entonces, pues la verdad es por lo que el tiempo conlleva, por todo lo que evalúas y porque pues es largo. A veces te piden igual de las 2 piernas y yo en particular, si el paciente es joven y me tolera la hora y media más o menos que te lleva a realizarle las 2 piernas, se lo realizo, pero por lo regular son pacientes adultos mayores que a veces tienen incluso dolores de columna y no te toleran mucho la posición boca arriba o boca abajo. Entonces yo prefiero diferirlo a un día una pierna, otro día otra pierna. Pero la verdad es que hacemos mucho énfasis en algunos sitios particulares que les sirven a los angiólogos, sobre todo la unión safenofemoral o abajo en tronco tibio-peroneo, que son los sitios principales que hay que evaluar meticulosamente para poderles informar a ellos y lleven a cabo el tratamiento adecuado en los pacientes. Y como te mencionan ahí, en la parte en la que tú hacías alusión al el tipo de equipo y lo avanzado que puede tener un ultrasonido, ya que entendemos que como parte de la evolución en la imagenología, la profundidad, la calidad del equipo puede hacer una diferencia. Sí, sobre todo porque ahora los equipos de primera generación, ellos ya cuentan con transductores específicos, lineales, con banda ancha y sobre todo baja penetración. ¿Para qué? Para poder, cuando las venas están más superficiales, poderlas ver mejor, o incluso te dan la factibilidad de profundizar cuando el paciente tiene una pierna muy edematizada y poder llegar a verlas en su profundidad. Yo alguna vez lo dije y lo repito, darle un Ferrari a un radiólogo que todavía no lleva de alguna manera la experiencia, no va a explotar en un equipo todas las opciones que te ofrece. Por eso yo creo que es importante, pero creo que aquí vale la pena y darle la oportunidad a esa interacción de la imagenología
y la cirugía endovascular, Jaime? Claro que sí, Julio, qué bueno que lo mencionas, porque nosotros nos llevamos de la mano con el médico radiólogo al momento de hacer una cirugía endovascular de varices. En este caso hacemos safenoablación por radiofrecuencia, que es la que las personas normalmente conocen como láser. El paciente en una sala de hemodinamia se pone en boca abajo, el ingreso es por la región poplitea, detrás de la rodilla, y ahí es donde el médico radiólogo, trabajamos en conjunto con unidad de imagen del centro del riñón, el médico radiólogo detecta la vena poplitea y ahí es donde hacemos la punción para ingresar el introductor y las guías para subir durante todo el trayecto de la safena hasta la unión o el callado safeno-femoral. Una vez que ya tenemos el ingreso y que ponemos el introductor en esa zona de la pierna del paciente, ingresamos las guías, nos llegamos hasta el callado safeno-femoral y ahí una vez más el médico radiólogo vuelve a colocar el transductor del ultrasonido para determinar el callado del cual no nos debemos de exceder con el catéter que acabamos de ingresar. Una vez que se hace ese procedimiento, se lleva a cabo la radioablación y se empieza a quemar la vena safena por segmentos, se empieza a obliterar y de esa manera deja de tener circulación la vena safena. Anteriormente o en la cirugía convencional se retira la vena safena, en este caso cirugía endovascular no se retira, se oblitera a través de la radioablación y al momento de hacer el procedimiento tenemos muy en conjunto con el médico radiólogo que es el que nos ayuda desde el momento de colocar el introductor hasta la unión del safeno. Yo que le llamo a este tipo de procedimientos, son procedimientos que no son a ciegas, ¿no? Son procedimientos que le garantizan al paciente estar viendo en tiempo real el calibre de este vaso, la obliteración correcta, ¿sí?, del vaso una vez que se ha llevado la ablación de este tejido. Decía que esto ha migrado mucho en la evolución quirúrgica porque le permite a un paciente, si bien a un costo diferente, le permite una reintegración más rápida, una vida productiva, una estadía más corta en cuestiones hospitalarias, lo cual disminuye riesgos de infecciones intrahospitalarias. Obviamente, el sacar una vena de manera completa mediante un procedimiento que, lo confieso que a mí me parecía en sus inicios algo un poquito cruento, pero que bueno, representaba una de las alternativas clínicas para los pacientes con unos grados de insuficiencia venosa severas y que obviamente le permitían regresar a una condición de funcionalidad significativo, pero yo creo que trabajar en conjunto con las diversas áreas le permite al paciente tener una confianza de que el procedimiento está vigilado por diversas áreas de la medicina y que el paciente va a tener una seguridad de un procedimiento debidamente realizado. Así es, prácticamente nos apoyamos de varios especialistas desde el momento de la consulta, la valoración preoperatoria. Hay que tener en cuenta que nosotros no metemos ningún paciente a quirófano sin antes tener su valoración preoperatoria, la valoración por medicina interna, su radiografía de tórax, su electrocardiograma, sus estudios de laboratorio, de estudios de sangre, de orina, y en base a eso ya el médico internista o el anestesiólogo hace la valoración conjunta para poder decidir qué riesgo quirúrgico tiene y poder llevarlo a una sala de quirófano donde va a realizarse la intervención. Entendemos que obviamente se contempla que hacer una cirugía de este tipo se considera una cirugía mínimo invasiva, pero no exime un riesgo anestésico, no exime un riesgo cardiológico, y tomando en cuenta que muchos de estos pacientes son pacientes con antecedentes de hipertensión, diabetes u otros padecimientos más, pues obviamente eso puede incrementar el riesgo cardiovascular, que el especialista del área, ya sea de cardiología o el internista que haga la evaluación, va a definir qué cuidados debemos de llevar, qué esquema de prevención si es un paciente diabético y debemos establecerle un esquema de control metabólico preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio que al paciente le garantice una pronta recuperación y una pronta reintegración, una calidad de vida en esto. Yo creo que la cirugía vascular en general, Jaime Luis, yo creo que ha cambiado de manera, ha virado en unos 20 años a la fecha. Yo creo que los procedimientos endovasculares que antes se hacían a cielo abierto, hoy se hacen de manera endovascular, que lo que al paciente le permite es tener una mejor respuesta, una seguridad, no tener que aperturar, disminuir riesgos infecciosos, riesgos de sangrados, que obviamente en la medicina del hoy, que yo creo que en tiempos de pandemia todos los procedimientos electivos se han vuelto de alguna manera con una planeación muy diferente para todos y que de algún modo las especialidades nos podemos unir, los médicos nos podemos comunicar, y esa parte que tú decías, Anaí, yo creo que es muy valiosa recordársela al auditorio. Los médicos que logramos podemos
y sabemos hablar entre nosotros, le damos mayor seguridad a ustedes. Por eso Torre Médica busca médicos que tengan la capacidad y la apertura de ese contacto para que el paciente tenga una seguridad. A los dos, gracias por compartir este espacio Torre Médica, que es un programa para ustedes y que de alguna manera nos permite semana a semana darles información al nivel que ustedes se merecen. Nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron